Está con nosotros vía Zoom Fausto Murillo, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. Bienvenido, le saluda Juan Javier Benedetti. La Asamblea decidirá esta mañana si lo destituyen o no. ¿Cuál cree que será el veredicto de los honorables legisladores? Muy buenos días, un gusto estar en Radio Centro de Guayaquil con todos ustedes para atender las inquietudes propias de este momento que estamos viviendo. Bueno, yo tengo claro que la suma de los correístas con los socialcristianos no les alcanza para la censura de Fausto Murillo. Esta última jugada de suspender la sesión, convocar para hoy a las 9:30, esperemos que no sea más que una patada de ahogado y pueda la Asamblea, los bloques que son y piensan en una justicia independiente, transparente, imparcial, institucional, tomen una decisión adecuada y se pueda mantener la institucionalidad más allá de Fausto Murillo. Fausto Murillo es un instrumento que puede ser útil para obstruir la toma de la justicia y debe ser muy incómodo, un obstáculo precisamente para quienes quieren tomarse la justicia. Fausto, muy buenos días. Alfonso Harp lo saluda. ¿Cómo toma usted, igualmente, buenos días, cómo toma usted la renuncia de Elsie Celi, su vocal alterna, habida cuenta pues que se decía que se estaba buscando la destitución de Fausto Murillo para que asuma a Elsie Celi? A Elsie Celi se la ha vinculado con una de las organizaciones políticas que está justamente impulsando su juicio político, pero al renunciar antes de la votación, de alguna manera como que deja sin piso ese argumento de que se busca la salida de Fausto Murillo para incorporar a una persona que de alguna manera pues haga fuerza al interior del Consejo de la Judicatura en torno a uno de los movimientos políticos interpelantes. Pienso yo que es un movimiento de última hora para mimetizar el trasfondo y el fondo de este asunto, ¿no? Que definitivamente quieren a Murillo afuera, esa es la realidad. Sea que asuma mi suplente o sea que traten de maniobrar para de alguna forma infiltrar a alguien que tenga la línea o que responda a estas dos fuerzas políticas. Yo lo veo así, simplemente están mimetizando lo que es evidente para que la ciudadanía o distraer o tratar de que sea un mecanismo de negociación, que creo que no va a prosperar. Fausto, una de las razones por las cuales, si no la principal razón por la que usted está en este momento en el banquillo de los acusados allí en la Asamblea Nacional, es la arrogación de funciones. Se estableció que a Fausto Murillo realmente no le correspondía ejercer la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ahorita no entremos a valorar el funcionamiento suyo como presidente, puede haber sido muy bueno, malo, regular, como sea. No entremos al juicio de valores de su rendimiento, sino de su ejercicio desde el punto de vista legal como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque usted no salió de la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia, enviado por el presidente de la Corte Nacional. Y si bien es cierto que Román tampoco sale de esa terna, sin embargo Román era el vocal alterno de la señora Maldonado, que ejerció como representante de la Corte Nacional de Justicia la presidencia del Consejo de la Judicatura. Eso incluso la Corte Constitucional en su momento sí observó, y por eso es que a Román le dieron la temporalidad de la presidencia. Quizás el error del Consejo de la Judicatura no fue haber hecho eso, es decir, sentarlo a Román pero con una temporalidad, exigiéndole, eso sí, a la Corte Nacional de Justicia que envíe una terna como posteriormente se dio a posteriori del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Gracias la pregunta. Primerito, y que quede claro, y ayer quedó claro en la Asamblea, yo no he cometido el delito de arrogación de funciones. Primero porque fui designado en una sesión extraordinaria con presencia de 5 vocales, 3 votos a favor y 2 abstenciones. Segundo, lo que ayer también quedó claro y recuerdo en este momento una vez más, que en cuanto renuncia la señora Maldonado y se pretende o se pide a través de un oficio dejado por la propia señora Maldonado una vez que renunció, que se le principalice al doctor Román, el presidente de la Corte, Iván Saquicela Rodas, representando al Pleno de la Corte Nacional, envió una comunicación desconociendo al doctor Román
como presidente, puesto que no era de la fuente de la Corte Nacional. Esa figura, ese momento atípico, muy particular, muy singular, inimaginable, le puso al Consejo de la Judicatura en la decisión jurídica en ese momento de interpretar las normas, e interpretó el 262, inciso segundo, que dice: cuando hay ausencia definitiva del titular y el suplente tiene impedimento, paréntesis, impedimento porque no es de la fuente, el Pleno en sesión de entre de sus vocales elegirá uno temporalmente hasta que se procese la terna enviada de la Corte para designar el titular. Eso es lo que ocurrió. La Corte Constitucional ha reconocido en toda su extensión las decisiones y resoluciones que tomó el Consejo con presidente temporal Fausto Murillo. Y hay algo más importante: la sentencia se dictó el 26 de septiembre del 2022 y yo permanecí, porque la sentencia de la Corte no me destituyó, no me removió, no me desconoció. Permanecí hasta enero del 23 en funciones como presidente. Esa es la realidad jurídica, y la Corte lo que hizo es normar a futuro quién será el suplente del presidente del Consejo de la Judicatura. Esa es la realidad jurídica y la verdad en su sentido completo. Doctor Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Esteban Novoa lo saluda. A ver, luego de esa explicación, porque este embrollo que se ha producido en la Asamblea Nacional respecto de su juicio político sí es un tanto complicado y un poco difícil de entender. Entonces, quien está detrás realmente, el impulso que se está haciendo es la bancada del Partido Social Cristiano, por lo que veo, ya que ayer ha hecho varias publicaciones respecto de las intervenciones realizadas por el asambleísta Carlos Vera Mora. ¿Ok? Y en principio la arrogación de funciones nacería de que usted ejerció la presidencia del Consejo de la Judicatura violentando normas expresas, lo pone aquí, y dicen que se demostró por parte del interpelante Carlos Vera Mora que la Corte Constitucional, mediante la respectiva sentencia, resolvió que el nombramiento de usted, Fausto Murillo, como presidente del Consejo de la Judicatura se hizo violentando normas expresas. Quisiera que nos explique, porque ya usted hizo la introducción, pero quisiera que nos explique realmente qué dice esa sentencia y si de esa sentencia se desprende que en principio podría haber una arrogación de funciones. ¿Por qué lo están acusando de arrogación de funciones y qué dijo la Corte Constitucional? Esa afirmación del peticionario Luis Almeida, peticionario del juicio político, que textual dice arrogación de funciones de Fausto Murillo al haber ejercido la presidencia, y le atribuye esa palabra, esa expresión, digamos, ese delito a que la Corte Constitucional ha dicho expresamente es falso. Si usted lee los 124 párrafos que tiene esa sentencia, en ningún lado la Corte dice que Fausto Murillo se ha arrogado funciones. Es una falacia. La Corte lo que dice es que en su momento el nombramiento, la designación, porque no es que yo me he autoproclamado presidente, fui designado en una sesión de pleno, en ese momento de la coyuntura, la circunstancia por la que atravesaba el Consejo en ese momento, aplicación del 262, no era lo ideal, no era lo que constitucionalmente ahora reflexiona la Corte después de varios meses. Y lo que hace la Corte es legislar y normar a futuro. Y la verdad y la realidad es que no dice arrogación de funciones y me reconoce como presidente temporal. Valida, legitima todas las decisiones que tomó Fausto Murillo presidiendo el Consejo y el Pleno como órgano colegiado. Y dice que inmediatamente Fausto Murillo active al Consejo de Participación Ciudadana para que pida la terna a la Corte y se haga el proceso. El problema fue, y por eso es que se complicó, que el presidente de la Corte envió la primera terna, se cayó, la segunda se cayó, la tercera se cayó, y por eso llegamos a un dictamen de cumplimiento de sentencia que fue emitido el 23 de enero del 2023. Esa es, digamos, los hechos que han ocurrido, pero yo no me he arrogado funciones, la Corte no lo ha dicho, y yo he ejercido
y continúe ejerciendo la presidencia luego de la sentencia de la Corte. Y entonces, ¿usted qué cree que hay detrás, qué interés político hay detrás de su destitución por parte de estos dos grupos políticos? Bueno, el interés que han tenido no es la primera vez. Recuerde usted que yo fui removido en el año 2021. ¿Quién presidía el Consejo de Participación? Sofía Almeida, sobrina de Luis Almeida. Recuerde usted que en el año 22 fui sometido a juicio político. ¿Quién era el interpelante, el peticionario? Luis Almeida. ¿Con quién? Con Viviana Veloz. Superamos ese juicio político. Y en ese juicio político, en agosto, yo he señalado que hay un chat en el que aparece la voz del sentenciado delincuente Daniel Salcedo con Norero. Y dicen, en 10 días se termina el juicio político y nos tomamos el Consejo de la Judicatura y nuestros juicios estarán muertos, cerrados, porque ese Murillo no quiere que nosotros salgamos de la cárcel. Esas son las estructuras delincuenciales, narcopolíticas, que han estado atrás de la salida de Fausto Murillo una y otra vez. Oiga, Fausto, a usted le vamos a decir gato porque tiene más vidas que un gato. Se ha salvado una y otra vez. De acuerdo a lo que recuerda, ya van como 3 intentos que ha podido saldar y no sería nada raro que ahora lo vuelva a hacer porque se necesitan 92 votos y hasta el momento en la carpintería de votos aparentemente no hay esos 92, Fausto. Gato Murillo. Con todo respeto, bueno, no, con todo respeto, sino para un poco molestar con esto que usted acaba de decir. Yo le tomo la broma, más allá de última pregunta de mi parte. Sea, pero ¿por qué está usted es que yo he podido superar esto porque he tenido la razón y la verdad? No es que Fausto Murillo es un político, tiene respaldos políticos o... No, yo he sido un técnico, he sido un judicial, he trabajado en esa línea técnica y eso sí, conozco la función judicial y no he permitido que en los procesos le quieran meter la mano. Recuerde rapidito, en el año 22 la unidad para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado, que hoy por hoy está recibiendo cientos de procesos por terrorismo y delincuencia organizada en este momento que vive el país de un conflicto armado interno. Entonces, esas son las cosas que molestan a quienes han estado acostumbrados a manejar a su antojo la administración de justicia o mantenerla como fue en la década perdida, controlado absolutamente todo. Cuando se enviaban oficios diciendo, cuidado, jueces, hagan esto, cuidado con esto. Ahí sí era una verdadera, diría yo, intromisión, control, secuestro de la justicia. Fausto, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo va el tema del supuesto tráfico de influencias en donde hay un juicio, una investigación en contra de la vocal Maribel Barreno y del señor Morillo, que no debe confundirse con usted, ¿verdad? A pesar de que riman los apellidos, hay una vocal distinta. Una es Morillo y usted es Murillo, ¿verdad? Entonces, sí, cuéntenos, cuéntenos por qué, cuéntenos si esa acusación tiene incidencia en su juicio político, en primer lugar. Y 2, ¿cómo va esa investigación? Porque usted dice que usted no tiene nada que ver en ese asunto, que es por una supuesta intromisión en la justicia en la acción de protección que Guadalupe Llori interpuso para no perder la presidencia de la Asamblea. Esas dos cosas, o sea, ¿cómo va el tema? Y si es que eso ha tenido incidencia en el juicio político que usted está enfrentando. Bueno, intentó el peticionario involucrarme e incluirme en la causal o en el cargo de tráfico de influencias. Y el propio interpelante exhibió un video en el que aparecen 3 personas como figura y el audio de la conversación. Y con la prueba del propio interpelante se pudo demostrar ayer y evidenciar que Fausto Murillo no estuvo en esa reunión en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto al tema de la investigación penal, que hoy está ya para audiencia de juicio, es decir, ya superó la etapa de investigación previa, formulación de cargos, etcétera, etcétera, y en esa investigación, que ahora ya es un proceso penal, Fausto Murillo no está. Por tanto, querer atribuir o involucrar a Fausto Murillo en ese cargo de tráfico de influencias no tiene sentido, ni lógica, usted ni no ha sido, perdón la interrupción, usted no ha sido llamado a juicio, para que nuestros oyentes lo tengan claro. Usted no ha sido llamado a juicio penal, o sea, no ha formulado cargos la Fiscalía en contra suya. Ni siquiera he estado yo en la investigación previa, mucho menos en formulación de cargos y muchísimo menos en el auto de llamamiento a juicio. Yo no soy involucrado en ese proceso penal.
absolutamente aparte, no intervenido, no tengo nada que ver. Lo único que yo hice como presidente es acudir a la Comisión de Fiscalización, dar la cara en nombre de la institución y como presidente y facilitar a la Fiscalía toda la investigación y las diligencias que inclusive se hicieron aquí en el edificio del Consejo de la Judicatura. Bueno, muchísimas gracias a Fausto Murillo, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, y suerte en la votación de hoy. Muchas gracias. Igualmente para ustedes un buen día de trabajo.